esta mañana quisiera abordar bajo el tema: la obediencia tiene más valor que cumplamos otras cosas de valor para Dios. La obediencia tiene más valor que cualquier otra cosa para Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, creo de que hemos leído más de alguna vez esta porción de la palabra del Señor. Y en esta porción de la palabra del Señor encontramos, hermano, muchos aspectos que hoy no leímos, pero que están en el capítulo 15 completo. Aspectos, hermanos, bastante importantes, donde se habla de un hombre llamado Samuel y de un hombre llamado Saúl. Samuel, hermano, fue un hombre sacerdote que Dios, hermano, en su misericordia le permitió a Ana, quien era su madre, que pudiera dar a luz a ese hijo. Y ese hijo, hermanos, dice la Biblia de que fue criado o fue entregado a Elí, otro sacerdote, quien fue, hermanos, el que lo instruyó, y que Dios utilizó, hermano, la vida de Samuel desde su niñez, capacitándolo, preparándolo para el momento en el cual a él le tocaría, hermanos, establecer al personaje que les he comentado, quien es Saúl, como rey de Israel. Este hombre llamado Saúl iba a ocupar, hermanos, ahora una posición muy grande, una posición que a Dios, hermano, le nació en su corazón hacerlo. Dios, hermano, pone a los reyes, quita a los reyes, pone autoridades y quita las autoridades. Él es el que lo ha establecido de esa manera. Dios en ningún momento se ha equivocado de lo que Él ha hecho, y es por ello de que Dios utiliza hombres como lo hizo con Samuel, de darle la oportunidad, hermanos, de nombrar a Saúl como rey de Israel. En los versículos que hemos leído habla de aspectos bastante importantes, pero que no lo vamos a entender si no comprendemos, hermanos, desde el principio del capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 15, cuando la Biblia dice de que fue nombrado Saúl como rey de Israel. Y también nos enseña, hermanos, de que a este hombre llamado Saúl, cuando fue ya puesto en la posición, Dios le envía a hacer una misión, hermanos, concreta, una misión que requería obediencia, que requería de que se cumpliera paso a paso lo que Dios demandaba que se realizara. Usted sabe de que cuando Dios manda, hermanos, algo, esa es una orden que tiene que llevarse a cabo al pie de la letra, como decimos. No hay nada, hermano, decir, bueno, esto se parece o Dios quiso significar esto. No, concretamente Dios dejó el mandato de cómo se realizaría, y ese era lo que Dios estaba dándole a Saúl como responsable de que se pudiera cumplir esta norma. Dios se agrada de que le obedezcamos a Él. Dios se agrada, hermano, de un corazón contrito y humillado, obediente a su bendita palabra. Cada uno de nosotros podemos comprender, porque la Biblia nos enseña de esa manera, que Dios, hermano, se agrada no de los sacrificios, no de las cosas externas que podamos hacer para complacer a Dios, sino Dios se agrada de que seamos obedientes a Él y a su palabra. Muchas cosas podemos hacer para pensar que estamos agradando a Dios. Muchas cosas podemos donar para pensar que estamos agradando a Dios. Pero Dios no se complace de cosas externas que podamos dar como seres humanos. Dios se complace en la obediencia a su bendita palabra. Y eso es lo más importante. Entonces fíjese, versículo 1 dice de esta manera: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Y dice de esta manera el verso 3: ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Eso es lo que dice en esta versión que yo tengo. En su versión posible dice de otra manera, pero es lo mismo.
Entonces el Señor está llamando, hermanos, a Saúl, y lo llama con un propósito. Y ese propósito es de que vaya, hermanos, y destruya a los amalecitas. ¿Cuál era el objetivo de Dios? El objetivo de Dios era porque, en primer lugar, hermanos, los amalecitas se cree de que era, hermanos, un pueblo bastante peligroso. Eran como bandas armadas, bandas que despojaban a las personas que pasaban por sus territorios. En algunas comentaristas le llaman que eran como guerrilleros, que eran bandas, hermanos, armadas de personas asesinas. Entonces el aprovecharse era el cual no le agradaba a Dios. Recuérdense de que cuando el Señor le permite a Israel, hermano, llegar a la tierra prometida, se encuentra con esta clase de personas. Y se encuentra, ¿por qué, hermano? Porque esas eran las personas que eran los que vivían o, hermanos, tenían sus residencias en esos alrededores. Pero el problema fue de que los amalecitas no solamente eran personas malas, sino también eran personas que le hacían daño a Israel. Israel era el pueblo de Dios, el cual no podía ser tocado por nadie porque Dios los defendía. Y dice la Biblia de que el Señor, hermano, empezó a enviar a esta misión a Saúl por ese propósito. Otro objetivo grande que tenía el Señor era porque los amalecitas, en cualquier oportunidad que tenían, atacaban los campamentos de Israel y les hacían daño y les robaban la paz, dice la Biblia. Entonces, cuando les robaban la paz, Dios había llevado a Israel a la tierra que fluye leche y miel para que estuvieran bien, dice la palabra. Entonces, estos amalecitas le robaban la paz a Israel. Entonces, Dios, hermano, quería de que su pueblo estuviera en condiciones concretas, hermano, en una vida agradable, en una vida de paz, en una vida de armonía. Y estos amalecitas se oponían a todo lo que Dios quería darle al pueblo de Israel. Otro aspecto que también dice la Biblia, que los amalecitas eran un peligro para Israel. ¿En qué aspecto? En su vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque los amalecitas eran personas idólatras. Y la idolatría de los amalecitas podía correr el peligro, Israel, de convertirse a la idolatría también. Entonces no era solamente una causa, eran varias causas por las cuales el Señor quería de que Saúl acabara con ese pueblo de los amalecitas, porque era un peligro para Israel. Amén, hermanos. Entonces, dése cuenta todos los aspectos que le estoy mencionando, que el Señor tenía planeados y el por qué quería destruir a los amalecitas. Entonces le dice más adelante, verso 3, vea cada punto que Dios te manda a Saúl. Le dice, ve ahora, destruye, que dice por completo. Pongamos atención, hermano, cuando el Señor manda a Saúl a una tarea grande, le dice, destrúyelos por completo. Para usted, ¿qué significa destruirlos por completo? Es acabar completamente con todo lo que tuviera vida en ese tiempo. A todos los amalecitas hay que destruirlos. Esa es la orden de Dios. Y le dice más adelante, a toda la nación amalecita, le dice, hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Dios está dando una orden. Y esa orden es, hermano, porque Él no se agrada de nada de lo que poseían los amalecitas. Entonces le dicen a Saúl, mira, el Señor le dijo a Samuel, te ha enviado a esta misión y tienes que cumplir la palabra que Dios ha demandado. Claro, aquel Saúl, hermano, recibe la orden de Dios o de Samuel, creyendo de que Dios se la había dado. Y dice más adelante, entonces Saúl movilizó a su ejército en Telaim. Eran 200,000 soldados de Israel, 10,000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos. Pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos
empacaron sus cosas y se fueron. Verso 7. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Y dice, capturó a Agar, el rey amalecita. Fíjese de que Dios no tenía problema con otros pueblos. Porque a este pueblo que le dijo Saúl, mira, apártense porque si no ustedes van a morir. ¿Por qué el Señor no los quiso matar? Porque fueron bondadosos con Israel cuando venían de la esclavitud de Egipto. Pero como los amalecitas tenían cosas contrarias, querían aprovecharse de Israel, Dios dijo que los destruyan. Dios siempre cuidará de su remanente. Dios siempre cuidará de sus hijos. Dios siempre tendrá el cuidado, hermanos, de cada una de nuestras vidas. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque Dios se complace cuando hay un pueblo obediente a su palabra. Cuando obedecemos a Dios, Dios pelea por sus hijos. Pero cuando desobedecemos a Dios, Dios también va en contra de los desobedientes. Entonces dice la Biblia de que Saúl, hermano, empezó a guerrear y mató, dice, a los amalecitas, pero solamente capturó al rey. Primer error de Saúl. Porque la Biblia, cuando se le da la señal de lo que iba a hacer, le dice, desarraiga todo completamente. Y empezó a perdonarle la vida al rey. Dice que solo lo arrestaron y se lo llevaron esclavo. Oiga bien, dice más adelante, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agar y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras del ganado, de los becerros gordos y de los corderos. De hecho, con todo lo que atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor, que era de mala calidad. ¿Cuál fue la orden del Señor? Que se acabara todo. Pero Saúl vio cosas buenas. Saúl dijo, esto es de valor. Estos animales los voy a apartar. Pero fíjese, la mentalidad de Saúl no era tal vez de quedarse con ellos y enriquecerse, sino que Saúl lo que estaba pensando de que todos estos animales gordos y bonitos que se veían los iba a sacrificar para darle culto a Dios. Pero Dios nunca le pidió a él que le hicieran culto. Dios nunca le pidió que sacrificara los animales para que se los ofrecieran a él. Nunca lo pidió Dios. Dios le dijo, ve y mata y quita la vida a todo lo que hay ahí. Hermanos, hay una ley y esa la encontramos en el libro de Deuteronomio, si no estoy malo. Josué, podemos ver también Josué capítulo 7, lo que fue el pecado de Acán. Cuando, hermanos, dice la Biblia de que la ciudad de Ai venció a Israel en una batalla porque este hombre, hermanos, llamado, ¿cómo fue que se llama, hermanos? Can, el nombre se me equivoca bastante. Can había tomado de lo inmundo, de lo anatema, como dice la Biblia. Y esa norma era de que el que tomara de lo anatema, ¿qué dice la Biblia? Lo iban a apedrear y lo iban a matar. Y esa derrota de Israel contra la ciudad de Ai fue porque hubo alguien que tomó de lo valioso, de lo que se miraba hermoso, de lo que tenía valor. Entonces esa norma de parte de Dios, hermano, era de que el que tomara de ello iba a ser muerto. Y es donde todos conocemos la historia de que Josué llama, hermanos, al pueblo y le dice, bueno, el Señor dice de que hay alguien que ha tomado de lo inmundo, de lo que no podían tomar. Había lingotes de oro, había plata, hasta un manto babilónico dice que había agarrado este hombre y lo tenía escondido. Y eso es lo que Dios le revela a Josué cuando le dice de que, cuando Josué le dice, Señor, pero ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué los de Ai nos sitiaron? Perdimos la batalla. Y es donde el Señor le dice, bueno, lo que pasó es de que ustedes tomaron de lo prohibido, de lo que no tenían que tomar. Entonces esa norma, hermanos, era de que cuando era una destrucción era de destruir completamente todo lo que había. No era de desear nada, cosas de valor podían haber, pero el Señor dijo, destruyanlo todo.
El problema es que ante los ojos humanos hay cosas de valor que el hombre piensa de que podemos tal vez ofrecérselas a Dios en recompensa. Dios no se agrada de recompensas. Dios no se agrada de esfuerzos humanos. Dios no se agrada de cosas que pensamos nosotros que van a agradarlo a Él. Él se complace de que obedezcamos al pie de la letra lo que Él ha dejado establecido para nuestra vida. Eso es lo correcto. Entonces fíjese, cuando se ve este problema, Saúl no pensó tal vez en su corazón desagradar a Dios, sino que lo veía de otra manera. Él dijo, estos animales los vamos a ofrecer en sacrificio. ¿Era algo malo? No, si eso se practicaba en el tiempo antiguo. La grasa de los animales, eso se lo ofrecían a Dios. Él dijo, lo vamos a ofrecer a Dios. Y mire la felicidad de él cuando en el versículo 11, 10 en adelante dice, luego el Señor le dijo a Samuel, quien lo había llamado como rey, lamento haber hecho a Saúl rey, porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo Samuel se conmovió tanto, dice que clamó al Señor durante toda la noche. Verso 12. Temprano a la mañana, siguiendo a Samuel, fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Oiga bien, Saúl, hermanos, ahora se encontraba vanagloriándose de lo que había logrado. Que aún hasta una estatua del mismo quería construir. Porque él sabía de que el logro que había tenido era un logro grande. Para él había obedecido a Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Hermanos, cuando Dios demanda algo, lo demanda que lo hagamos al 100%. No algunas cosas que parecen. Entonces dice que lo encuentra y contento recibe a Samuel y dice, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Lo saluda así frecuentemente, hermano, tal vez un saludo con respeto, orgulloso de lo que había hecho. Pero en realidad Dios sabía lo que había en el corazón de Saúl. Dios sabía de que Saúl no había cumplido con lo que él había demandado. Y es ahí donde dice la palabra ahora más adelante. Le estoy leyendo todo esto para que usted entienda por qué Dios demanda que seamos nosotros fieles a Él, obedientes a Él. Y dice de esta manera, cuando por fin Samuel lo encontró, verso 15, perdón, es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Oiga bien. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo? Le dijo Saúl. Preguntó Saúl a Samuel y le dijo, aunque te tenga en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores. Pero aquel estaba orgulloso de lo que él había logrado. Aquel estaba, hermanos, afanado, sintiéndose de que era el hombre intocable, el hombre obediente. Pero ahora le dice de parte de Dios a través de Samuel, no has hecho lo que Dios te dijo. Dios, hermano, no se equivocó, porque Dios no se equivoca. Dios le dio la oportunidad a Saúl, de ser el rey de Israel. Pero después se arrepintió. No en el sentido de arrepentido porque no pensaba lo que iba a hacer. Dios conoce el corazón de todos. Pero Dios sabía que la capacidad de Saúl eran correctas, eran buenas. Pero ve hasta dónde lo llevó el no obedecer a Dios paso a paso de su demanda. Él creía, dijo, yo he hecho todo. Ya maté a todos, solo que mis hombres pues le perdonaron la vida al rey. Pero aquí está el rey. Dios le había dicho que lo matara. Mis soldados vieron de que las ovejas eran buenas y hermosas y por eso las trajimos para ofrecerle en sacrificio a Dios. Dios no le dijo que quería que le sacrificaran nada.
Dios dijo, mata a todos los animales. Mata a todos los seres vivientes. Aún hasta los niños recién nacidos. Mátalos. Esa era la Dios. La pregunta es si nosotros aplicamos a nuestra vida esta demanda de Dios, hermanos. Dios no nos está mandando a que matemos a nadie. No, eso era en los tiempos antiguos. Pero Dios nos ha mandado a ser obedientes, a obedecer su palabra, a creer de que todo lo que recibimos de su palabra hay que ponerlo en obra. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo a Dios en todo o solo en ciertas cosas? Dios no se complace, hermanos, de lo que usted piensa, de lo que usted cree que va a agradar a Dios. No, si en su palabra está claramente lo que le agrada a Dios. Y ese es uno de los problemas que tenemos como seres humanos, que pensamos de que a Dios lo vamos a comprar, hermanos, con nuestras limosnas, lo vamos a comprar con nuestros diezmos, lo vamos a comprar con nuestro comportamiento. A Dios no lo compramos de tal manera. Dios desea que seamos obedientes a su palabra. Y vea lo que este hombre hace. Y le dice acá más adelante, verso 19: ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y a hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, decía Saúl. Insistió Saúl: cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado, del botín, para sacrificarlo al Señor tu Dios en Gilgal. Pero le dice Samuel, oiga bien, verso 22, pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tu ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Y es allí donde llega, hermanos, el punto ahora. ¿Qué es lo que más agrada a Dios? ¿Qué es? ¿Su obediencia? ¿O sus sacrificios que usted piensa que son los que agradan a Dios? Si Dios ha puesto, hermano, normas, si Dios ha puesto su palabra, si Dios ha puesto, hermano, enviado predicadores para que nos enseñen la palabra, es porque Él quiere que obedezcamos a su palabra. Él quiere obedientes. Él quiere un pueblo, hermano, que se rinda en realidad a lo que Él demanda. Y cuando Dios te reciba, cuando Dios reciba nuestra obediencia, es ahí donde Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Muchas veces por eso no nos va bien, porque hemos desobedecido a Dios. Un simple hecho, hermanos, imagínense. Y yo le puedo mencionar un montón de cosas que usted puede decir, hermano, pero ya va con eso otra vez. Pero es la realidad de la palabra. Dios nos demanda, hermanos, que nos congreguemos. Dios nos demanda que leamos su palabra. Dios nos demanda que oremos. Dios nos demanda que nos guardemos para Él. Dios nos demanda tener comunión con Él. Dios nos demanda, hermano, anhelar su venida. ¿Son cosas malas para nosotros? No son malas. Son cosas buenas las que Dios demanda de nosotros. La pregunta es, ¿le estamos obedeciendo a Dios? Pero hay decisiones en nuestra vida que tomamos que no son correctas. Y esas decisiones son las que Saúl tomó. Saúl dijo al rey, le perdonamos la vida. Los animales los vio gorditos, dijo, esto nos los llevamos nosotros, no hay que matarlos. Pero está desobedeciendo lo que Dios dijo. Dios dijo, quítale la vida a todo. No traigan nada. Y eso es lo que le pasó, hermanos, a Josué con el pueblo de Israel. Cuando Ai, hermanos, se cree que la ciudad de Ai era una ciudad pequeña para ellos. Y poder eliminarlos era fácil. Ellos dijeron, pero estos son ya pan comido, los vamos a acabar. Pero un hombre que desobedeció a Dios, oiga bien, trajo la desgracia para esa batalla. Un hombre. Y por causa de ese hombre que se llevó lo inmundo para Dios, oiga bien lo que le voy a decir, se fue su familia, se fueron sus hijos, se fue su esposa, se fueron todos los descendientes de él a la muerte. Y ese fue el pago. El fruto de nuestra desobediencia siempre será malo.
Y no nos estemos preguntando por qué me está yendo de esta manera. Por desobediente. ¿Por qué estoy sufriendo esto? Por desobediente. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Yo no lo sé. Pero si es en contra de la voluntad de Dios, es desobediencia a Dios. ¿Por qué nos sentimos muchas veces así, hermanos? Todos ultrajados, todos con miedo, todos con temores, todos, hermanos, que hay peligro para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Dios. Cuando obedecemos a Dios, hay paz en nuestra vida. Y esa era la paz que Dios quería para Israel. Por eso a los amalecitas quería quitarlos del camino. ¿Por qué? Porque Él traía a Israel a una paz. Él no quería de que los ultrajaran. Él no quería de que los mataran. No quería que le robaran sus pertenencias. Él quería la paz para Israel. Pero ahora, como Saúl dice, no. Él decidió un camino mejor para él, pues, pensando que le iba a ayudar a Dios. Usted nunca y yo nunca le vamos a poder ayudar a Dios. No querramos ayudarle a Dios. Porque el querer ayudarle a Dios en nuestros pensamientos, pensamos también cosas buenas, de buen corazón, pero al final sale que todo lo que hicimos es malo. No le ayude a Dios. Dios no necesita ayuda de nosotros. Amén, hermanos. Y le digo una cosa, Dios cuando dice algo hay que cumplirla. Y dice así el versículo 22. ¿Qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Hermanos, yo creo de que todos nosotros sabemos muy bien qué significa la obediencia. Y valga la redundancia, es obedecer lo establecido. Nosotros siempre, hermanos, cuando pedimos algo a nuestros hijos, ¿verdad? Uno quiere que sean obedientes. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo es obediente? ¿Se siente orgulloso? ¿Se siente complacido? ¿Se siente el mejor padre del mundo? Pero cuando desobedecen, hay consecuencias. Si aún nosotros, siendo hombres, también pedimos y demandamos obediencia, ¿cuánto más Dios nos va a pedir la obediencia a sus hijos? Es una realidad, hermanos. Uno le dice, mira, no te juntes con fulano, mira, evita esas amistades, mira, te van a hacer marihuano, te van a hacer, mira esto, te van a hacer lo... No, pero el muchacho ahí va. Cuando ya está metido en los caminos incorrectos, te lo dije, pero no obedeciste. Te dije, no lo hicieras, ahora mira los problemas que estás metido, ahora ve cómo salís. Pero toda desobediencia siempre trae un fruto. Bien dice la Biblia no se equivoca, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo, hermanos. Entonces vea, todo lo que le está costando, hermanos, a Saúl por haber desobedecido. Y no es algo que, como le digo, como ser humanos podemos ver, tuvo razón, está bien que lo haya hecho, de todas maneras los va a matar, de todas formas los animales los van a ofrecer en sacrificio, pero no fue eso lo que Dios dijo. Y dice más adelante, escucha la obediencia, es mejor que el sacrificio. Ahora, la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Mire lo que significa la sumisión. Es el acto de someterse a la autoridad o voluntad de alguien. Ese es ser sumiso. Es sujetarse. Es someterse a una autoridad. Vaya usted, hermanos, maneje ahí en la 40 y tírese todas las luces en rojo a ver qué le va a pasar. Así de sencillo. Hágalo, vaya. Métase en contra de la villa. A ver qué le pasa. Pero en ciertos aspectos nosotros somos sumisos, pero en ciertos aspectos no queremos ser sumisos. Entonces le dice Samuel, escucha, la sumisión es mejor que ofrecer grasa de carneros. ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué no te sujetaste? ¿Por qué no respetaste lo que Dios te mandó? ¿Crees tú que es mejor que esa grasa de los animales gordos que ibas a matar? Porque esos eran los sacrificios. Los animales más hermosos, más gorditos, los metían, hermanos, los mataban, quemaban la grasa de ellos, ofrecían el sacrificio a Dios.
Pero dice, eso no fue lo que Dios te demandó. Eso no fue lo que Dios te pidió. Ahora dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. La rebelión, hermano, es un aspecto también de desobediencia. La rebelión, hermanos, es grande en muchos aspectos de la vida. Ahora, no digamos en la voluntad de Dios. Es una desobediencia, hermano, que dice que es del mismo grado de pecado que usted practique la hechicería. Y si no me entiende, la brujería, pues, que le ande poniendo amarres ahí a fulano, a la fulana. Que ande ahí, que le anden pasando los huevos porque tiene ojo. Que le anden tirando las cartas. Que le anden leyendo la mano. Que le anden poniendo veladoras, hermano, ahí en medio de aquel montón de imágenes. Hermano, todas esas cosas son pecado delante de Dios. Entonces dice de que la rebelión es el mismo pago como que usted estuviera haciendo hechicería. Entonces ve hasta dónde lo compara, hermanos, Samuel, las faltas que Saúl había cometido. Dice, todo esto, lo que te has ganado. Ahora, ¿cómo alguien en tu posición como rey de Israel, que eres el líder de la nación de Dios, va a estar en desobediencia practicando todo esto? ¿Se cuenta? Entonces era grave la situación, hermanos. Era muy grave. Y le dice, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. O sea, los aspectos que está denunciando aquí Samuel son aspectos muy grandes. Aspectos, hermano, que en realidad Dios abominaba. Y por eso dijo el Señor, me arrepiento de haber puesto, de darle la posición a Saúl, en la posición tan grande que lo he puesto, porque no ha obedecido. Y dice, ya voy adelante, casi terminando. Y dice, la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Hermanos, en la vida logramos tener privilegios de parte de Dios grandes, pero por nuestra misma desobediencia, Dios puede anularlos completamente. Y eso, hermanos, es algo grave. Porque si Dios nos ha dado una responsabilidad, Dios nos ha dado una bendición, es para que la cuidemos. Y si Dios nos ha mandado a hacer algo, es porque Él desea de que seamos obedientes a Él. Y cuando nos vaya mal porque hemos desobedecido, ¿cómo vamos a venir delante de Dios? Señor, ayúdanos cuando hemos desobedecido al mismo Dios. Y así hay muchas personas que sienten, hermano, orgullosas de lo que han hecho, como Saúl. Saúl, ¿cómo estás, Samuel? Dios te bendiga, buenos días. Mira que hemos logrado todo lo que Dios dijo. Mentira, le dijo. Porque el Señor te dijo que mataras a todo, destruyeras todo, pero solo hiciste una parte. Dios no nos está pidiendo que hagamos una parte en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Como hijos de Dios, Dios demanda, hermanos, que hagamos todo conforme a su palabra. ¿Usted cree que Dios lo quiere como cristianos solamente en este edificio? Dios nos quiere como cristianos en todos lados donde vamos, hermanos. Y aquí viene a la memoria, hermano, lo que fue aquella enseñanza de la adoración a Dios, ¿se recuerda? El culto de los jóvenes. El adorador no es aquel que solamente canta aquí arriba. El adorador es aquel que le sirve a Dios, que le es fiel a Dios en la calle, en todo lugar, con lo que hace, con lo que practica, con lo que piensa. Ese es un adorador a Dios. Aquel que en todo lo que hace le da la gloria al Señor. Saúl dice que iba a crear una estatua de él mismo. Oiga bien, porque se sentía como orgulloso. Se sentía el grande. Yo lo hice. Yo puedo. Porque así es el hombre. ¿Qué pasaría usted de que, hermanos, hubiera un culto bien glorioso, ¿verdad? En la alabanza, y que después los músicos están diciendo, porque yo canté, se sintió la presencia de Dios? Te va a hundir el Señor. O porque hay conversiones del predicador, diga, porque yo prediqué, miren todos los que se arrepintieron. Es Dios el que llama al arrepentimiento.
Eso es lo que me estoy refiriendo. De que Saúl se estaba dando la gloria él mismo cuando había cometido un error grave delante del Señor. Hermanos, hay que tener cuidado. La gloria es solo para el Señor. La gloria solo es para Dios. Usted y yo solamente somos instrumentos creados del lodo cenagoso, sacados de lo más vil del mundo. Nada podemos hacer si no está Dios con nosotros. Entonces Dios lo que demanda, dice lo que le dice Samuel a Saúl. Pero Samuel le respondió: ¿qué es lo que más agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Usted puede venir temprano aquí, usted puede ser el mejor de los servidores, usted puede ser el mejor que da los mejores diezmos en todo el mes, usted puede ser el que da más ofrendas en toda la iglesia, pero no piense que con eso va a comprar a Dios. A Dios no se compra con eso. Dios se agrada de un corazón obediente. Y cuando hay obediencia, allí está Dios. Pero cuando hay desobediencia, solamente somos, hermanos, la pantomima, porque Dios no va con nosotros. Y es una realidad. Dios busca que seamos obedientes. Cierre sus ojos esta mañana. La vida de Saúl era esa, que pensaba de que con lo que él había hecho era suficiente. Pensaba que era bueno lo que él tenía planeado con esos animales. Al haberle perdonado la vida al rey, él pensaba de que de esa manera todo iba a estar funcionando correctamente y que Dios lo iba a exaltar por ello. Pero Saúl estaba metido en un grave problema. Graves consecuencias estaban a punto de acontecerle a Saúl, porque no era de la manera que lo había hecho. Lo correcto era lo que Dios le había demandado que él hiciera. La pregunta es esta mañana: hazte un examen a tu vida. Para eso el Señor nos ha traído esta mañana, para hablarnos, para bendecir nuestras vidas, para llenar nuestros corazones, para hacernos entender de que Él demanda de nosotros una obediencia. La pregunta: ¿has obedecido a Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios en realidad ha demandado? ¿Eres una persona sujeta a la voluntad de Dios? ¿O eres una persona que se jacta por lo que hace? Que se enorgullece como Saúl por lo que ha hecho, cuando la gloria toda tiene que ser para el Señor. Yo quisiera invitarle a usted, si usted siente en su corazón que el Señor le ha hablado a usted esta mañana, yo quiero invitarle a usted que siente que Dios lo está llamando. Si usted no ha entregado su corazón al Señor, no ha aceptado a Cristo en su vida, y hoy usted quisiera hacerlo, yo le invito a que levante su mano en señal que usted quiere aceptar a Cristo en su corazón hoy. O si usted quisiera reconciliarse con el Señor también, hoy el Señor le hace la invitación. ¿Ha obedecido al Señor o ha desobedecido a Dios? ¿Cómo se encuentra su vida esta mañana? ¿Quisiera usted entregarle su corazón al Señor? ¿Quisiera usted reconciliarse con Él? Tal vez usted es uno de los que le han desobedecido a Dios y piensa de que lo que está haciendo es conforme a la voluntad del Señor. ¿Habrá alguien esta mañana? Solamente le invito a que levante su mano en señal que usted quiere reconciliarse o aceptar a Cristo por primera vez.
Si no hay nadie, pues le damos las gracias al Señor esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por tu consejo. Gracias por tu palabra, Señor.